Hola, ¿cómo están? Soy Adriana Bruno. Vamos a estar viendo hoy la unidad número 3 de la física B común, que es dinámica, o las leyes de Newton. Por dicho, es lo mismo, pero dicho de otra manera. Bien. Siempre que uno mira el universo o las cosas, ve que las cosas actúan y se mueven, digamos, de alguna forma, y ese movimiento tiene un porqué, tiene que tener un porqué, tiene que tener algo que origine ese movimiento, ¿sí? Ese movimiento actúa en base a lo que se llama la dinámica. La dinámica sería la parte de la física que estudia la causa del movimiento. Así como en la unidad 2 vimos cómo se movían los cuerpos, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué se mueven los cuerpos. Y uno de los científicos destacados en esta unidad es Isaac Newton. Si ustedes tienen la biografía en el Trello, está buenísima para que la vean, lo voy a poner, voy a mostrar. Ustedes tienen nuestra página, que es el Trello. Cuando acceden por un link que es el que está compartido en todos lados, ustedes entran acá, ¿sí? Y justo para hablar de Isaac Newton, si no me equivoco está acá, que es el listado que corresponde a trabajos prácticos y videos opcionales. Y ahí está el video de Isaac Newton. Está muy bueno porque está muy bueno ver cómo fue la vida de Isaac Newton, ¿no? Que fue un físico, pero muy importante y de los más reconocidos que hay. Obviamente no hay otros, pero es uno de los más reconocidos. Bueno, hay toda una leyenda, ¿no? De que Isaac Newton estaba, digamos, sentado en un árbol, ¿no? Y del árbol era un manzanero, cae una manzana, y bueno, y ahí él vincula directamente el hecho de esa caída de la manzana con el tema de cómo gira la luna alrededor nuestro. Qué cosas más diferentes, y él pudo en un pensamiento ponerlos en una sola ley, en un solo fenómeno, ¿no? ¿Y entra ahora? Bien. Entonces, como para ver por qué, las causas que originan el movimiento, vamos a estar hablando en principio de lo que son las fuerzas, ¿sí? Cuando uno habla de fuerza, ¿qué cosas vienen a la mente? A ver si me quieren contestar. Un auto. ¿Un auto cómo sería? A ver. La fuerza, el mecanismo. Bien, el mecanismo ejerce una fuerza para que el auto se ponga en funcionamiento, algo así. Claro. Ahí está. ¿Otro ejemplo por ahí? Un Me movimiento. parece que pusieron en el chat. Sí, un movimiento de algo. O sea, el movimiento se origina por la fuerza. O sea, que el movimiento origina la fuerza. No siempre una fuerza origina un movimiento, a veces todo lo contrario. Algo está en movimiento y una fuerza lo que hace es, digamos, parar ese movimiento, ¿no? Puede pasar, ¿no? Tengo un auto en movimiento, hago fuerza para pararlo. O a veces esa fuerza, en vez de realizar un cambio de movimiento en ese cuerpo, ¿sí? Actúa, por ejemplo, deformándolo. ¿Sí? Si tengo un pedazo de masilla, lo agarro, o de masa, ¿no? Lo agarro, lo toco, le hago fuerza y en vez de ponerlo en movimiento, lo deformo. ¿Sí? O sea que, digamos, que fuerza es todo aquello que aplicado a un cuerpo modifica o su movimiento o lo deforma. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza no es el movimiento en sí, sino esa acción que se hace y que se puede realizar de dos maneras, por contacto o por distancia. Por contacto, por ejemplo, cuando empujo algo, el motor, ¿sí? Por contacto es el que hace fuerza sobre los mecanismos, ¿no? A través de una cuerda también, ¿sí? Si agarro una cuerda y un carrito y tiro de la cuerda, lo voy moviendo. Y a veces actúa a distancia, ¿sí? Las fuerzas que actúan a distancia, por ejemplo, una de las más que podemos ir rápido a nuestra memoria, es la fuerza magnética. Si ponemos un imán y acercamos alguna aguja o algo, vemos que ese imán atrae a esa aguja. La fuerza electrostática, que es la que nos para los vellitos cuando pasamos cerca de alguna
perdón, no se me baja, de alguna tele, por ejemplo, ¿sí? O la fuerza que aparece, por ejemplo, la que nos permite mantenernos parados, erguidos, ¿sí? Que es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Estas son fuerzas que tienen nombre y apellido, digamos, ¿no? Porque no es una fuerza sola, sino la fuerza gravitatoria, la fuerza electrostática, la fuerza magnética. Para aquellos cuando estén en C, ¿sí? Gravitatoria la vemos en B, pero electrostática y magnética la van a ver en C, ¿sí? Por eso vamos a ver un videito acá. Se escucha, ¿no? Necesito esa valija para irme de viaje. ¿Me ayudas a bajarla? Es muy pesada. Gracias. ¿Cómo me lo perdí? Buenas, queridos amigos, ¿cómo están? Para poder encontrar a la responsable de mi desgracia de hoy, vamos a tener que aprender un poco más sobre la fuerza. Bueno, esa puede ser una de las tantas fuerzas que hay. Llamamos fuerza a la acción que ejerce un objeto sobre otro mediante el cual lo puede deformar, detener o desplazar. Usamos la fuerza al empujar un auto para moverlo o al frenar un peso que cae del cielo. Para representar las fuerzas, los científicos suelen usar flechas, llamadas vectores. La orientación de la flecha en el espacio nos muestra la dirección de la fuerza, la punta de la flecha, su sentido, y el largo nos indica su magnitud o intensidad. Para que una fuerza se pueda aplicar, es necesario que existan dos cuerpos. ¿Humanos? No necesariamente. Siempre que un objeto le aplica una fuerza a otro, éste ejerce una fuerza igual y contraria. Usamos las fuerzas cuando empujamos a alguien en una hamaca, cuando amasamos el pan o cuando atajamos una pelota. Y si usamos nuestra espada láser para cortar un droide en dos. Ok, eso también. Todas esas son fuerzas de contacto, porque los objetos que interactúan entre sí se tocan. Un ejemplo que experimentamos cotidianamente de fuerza de contacto es la fuerza de rozamiento. Cuando estamos caminando, andando en bici o en un auto sobre una superficie, esta ejerce una resistencia contraria al movimiento hasta frenarlo. Es por eso que si estamos en una bici y dejamos de pedalear, vamos a sentir como lentamente esta se frena. Es por la fuerza de resistencia que ejerce el suelo sobre las ruedas. En el hielo, la fuerza de rozamiento es mucho menor. Es por eso que es tan fácil patinar o esquiar sobre esa superficie. Sin embargo, existen otras fuerzas que no pertenecen a este grupo, porque pueden interactuar a distancia. ¿Se les ocurre alguna? Un ejemplo de fuerzas a distancia es la fuerza que ejercen los imanes. Como ya sabemos por capítulos anteriores, estos son capaces de atraer ciertos objetos metálicos con la fuerza de su campo magnético. Otra fuerza que afecta a todos los seres vivos y elementos de la Tierra es la fuerza de gravedad. Por esta fuerza, todos los objetos están atraídos unos a otros. Cuanto mayor sea el peso de un objeto, mayor será la fuerza que ejerce. Y en nuestro planeta, el cuerpo con mayor peso de todos es el planeta. Es por eso que estamos todos atraídos hacia ella y no salimos volando por el espacio. Bueno, entonces la fuerza puede ejercerse por contacto o a distancia. Dentro de las fuerzas por contacto se encuentra la fuerza de rozamiento y dentro de las fuerzas a distancia se encuentra la fuerza de gravedad y la magnética.
Todas esas fuerzas pueden representarse usando flechas llamadas vectores. Bien, como saben, este material lo tienen disponible en Trello, son los talleres digitales, y bueno, y justamente estas imágenes que están acá son enlaces a videos para explicar los temas. Sí, es simpático el video, tal cual. Sí, es un video que es simpático, es una chica joven, la youtuber, y está bueno, sí. Pero, bueno, bien entendido la diferenciación, entonces, lo que es una fuerza de contacto y una fuerza a distancia. Dentro de las fuerzas de contacto habló de nombres, un nombre específico, que es la fuerza de rozamiento. De hecho, vamos a tener fuerzas con nombre y apellido, como les dije, ¿no? Que van a tener que reconocer. Una es la fuerza gravitatoria, que actúa entre dos cuerpos, que es más notoria cuando un cuerpo es más masivo que el otro. Esto que decía ella, como la Tierra tiene más masa que nosotros, ella nos atrae a nosotros. No es que nosotros no la atraemos a ella, eso lo vamos a ver después. También la atraemos y con la misma intensidad, pero al ser más masivo, el efecto, digamos, se nota más en nosotros que en ellos. La fuerza de rozamiento es una fuerza que existe siempre que dos superficies están, digamos, en contacto. Y justamente actúa en contra del movimiento, generalmente deteniendo ese cuerpo que seguiría moviéndose indefinidamente si no existiera el rozamiento, como explicó el ejemplo de la bicicleta, ¿sí? Y explicó muy bien también que cuando hay hielo, ese rozamiento es casi nulo, por lo cual alguien se puede deslizar en el hielo. Esta fuerza de rozamiento es la que nos permite caminar, porque imagínense que si nosotros entramos en una habitación llena de aceite o con un encerado así fuerte, importante, nos resbalaríamos, y ahí el rozamiento y la fricción no existirían prácticamente. Pero gracias a que las superficies tienen cierta rugosidad, nosotros podemos mantenernos parados, podemos caminar, ¿sí? O sea que en verdad el rozamiento se ve, digamos, no favorecido cuando las superficies están rugosas. En cambio, el rozamiento se ve no favorecido cuando las superficies están lisas o lubricadas. ¿Estamos de acuerdo? Eso me hace siempre acordar, una vez tenía las zapatillas como lisas y voy al subte, y en el subte vieron que, claro, de tanta caminata que hay, los pisos están, digamos, lisos, entonces me resbalaba continuamente, no podía mantenerme en pie. Tiene que ver con esto, siempre el rozamiento actúa en contra del movimiento frenándolo. Ahí mostró el ejemplo de la bicicleta, estaba muy bueno porque mostraba que el movimiento era una flecha que iba en una dirección, en un sentido, y el rozamiento actuaba en contra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá tienen un video de las 3 leyes de Newton. Yo no lo voy a mostrar porque es un poquito larguito y como lo voy a explicar, pero si ustedes quieren, este material lo tienen accesible para mirarlo y está bueno. Bien. Entonces, justamente las leyes de Newton nos permiten explicar cómo se comportan los cuerpos desde el punto de vista dinámico, o sea, las causas, ¿no?, que originan ese movimiento. Y tenemos 3 leyes que son el principio de inercia o la primera ley de Newton, principio de masa o segunda ley de Newton, que se puede llamar de masa, de aceleración, y el principio de acción y reacción, o también ahora se llama de interacción, o tercera ley de Newton. Vamos a explicar la primera ley de Newton. Para la primera ley de Newton vamos a ver este video, ¿sí? En principio, la primera ley de Newton dice que todos los cuerpos tienden a permanecer en su estado original, ya sea en reposo o con velocidad constante, a no ser que una fuerza cambie dicho estado. O sea, que si no hay fuerzas, el cuerpo tiene que permanecer en reposo o con velocidad constante. ¿Estamos de acuerdo? La no existencia de fuerzas, ¿sí?, implica el reposo o la velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo con velocidad constante, obviamente es porque las fuerzas no actúan en él. En general, siempre hay fuerzas actuando sobre los cuerpos, pero muchas de esas fuerzas se anulan. Es como que yo tiro esta lapicera. No se ve la lapicera, pero si la tiro para un lado y para el otro, con la misma fuerza, la lapicera va a quedar en el mismo lugar. Entonces la idea es eso, ¿no? Cuando no hay fuerzas actuando en un cuerpo, el cuerpo está en reposo o está con velocidad constante. Vamos a ver acá
unos ejemplos. Bueno, este video, los experimentores me gustan mucho porque traen experiencias muy buenas. Estas experiencias en verdad tenían que ver más que nada con algo que está en reposo y permanece en reposo, ¿no? La moneda que cuando saco el papelito queda en reposo, porque la fuerza no estuvo actuando sobre la moneda, sino sobre el papel, ¿sí? Y eso es importante entender, que la moneda no está recibiendo las fuerzas, pero sí el papel. Obviamente va a resultar si uno hace como un tiro brusco, ¿no? Algo, un golpe seco, como diría. Porque si no, si uno, digamos, lo hace muy lento, lo que hace es el rozamiento, unir los cuerpos y como que se mueven los dos. Esto pasaba mucho con la prestidigitación, cuando un mago, ¿no? Tomaba un mantel y tiraba del mantel y todos los objetos de arriba quedaban iguales, ¿sí? Esto también pasa, por ejemplo, en el colectivo o en cualquier vehículo en movimiento. Cuando uno está en un vehículo en movimiento, si ese vehículo acelera, ¿sí? El cuerpo de uno va para atrás, como si quisiera quedarse en el lugar que estaba, ¿no? Yo me quedo en el lugar que estoy, el que acelera, el que se mueve es el colectivo, hasta que me uno a su movimiento. O al revés, se detiene y me voy para adelante. ¿Por qué? Porque yo estaba moviéndome, sigo moviéndome, el colectivo es el que se queda quieto. O cuando doblo, si yo doblo, si el colectivo dobla para la izquierda, yo parece que me voy a la derecha. ¿Por qué? Porque yo sigo en el mismo camino en que voy, el que dobla es el colectivo. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Si hay No, se entiende. Perfecto. Bien. Esta imagen me encantó, la del chico en la bicicleta, que ve el perro, clava los frenos, pero él sigue moviéndose, ¿sí? Lo mismo pasa al revés, ¿no? Con este chico que está quieto arriba de esta plataforma con ruedas. Cuando tiran de esa plataforma, la persona cae, ¿sí? En el mismo lugar en que está, porque la persona no se mueve, ¿sí? Esto indica la inercia. Ahora, si uno habla de inercia, cuando vamos en la vida cotidiana, quiere decir que si yo voy a una determinada velocidad y no hay nada que haga fuerza sobre mí, yo seguiría con la misma velocidad, ¿sí? Y a veces se contradice un poco con lo que uno tiene como la experiencia. ¿Por qué? Porque en general, como la chica con la bicicleta, va con la bicicleta, digamos, deja de pedalear, ¿y qué pasa con la bicicleta? La bicicleta va a seguir un rato, pero después se va a frenar. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, actuó una fuerza que actuó en contra, que es el rozamiento. Si no fuera por el rozamiento, ¿qué pasaría con la bicicleta? Y seguiría de largo. Así como la imagen de ese animalito en el hielo, ¿no? Seguiría de largo, ¿sí? Y eso sería lo que nos pasa. Por ejemplo, vamos caminando en un lugar y pasamos por un lugar que está resbaloso y seguimos para adelante, ¿sí? Ese movimiento sería, digamos, como que nos movemos para siempre, así, hasta que algo nos frene. Bueno, a mí me hace acordar a una novela de Julio Verne, donde dice que había, no sé si era, creo que era la que hablaba del espacio, sí, seguramente hablaba del espacio, no sé si era el viaje a la luna o cuál, dice que en la nave tenían un perrito, y se habían encariñado con ese perrito, y ese perrito fallece. Entonces los astronautas toman al perrito y lo sacan de adentro de la nave, con tal asombro, no sé si se asombraron o no, pero tal era el asombro que el perrito parecía que los acompañaba siempre, siempre al lado. ¿Por qué? Porque el perrito iba en la nave con la velocidad de la nave, con lo cual, cuando lo sacaron afuera, siguió con la velocidad de la nave. Si la nave no doblaba, no aceleraba, no frenaba, entonces el perrito seguía acompañándolos, ¿no? Es algo como raro, ¿no? Pero bueno, si se hacen la idea, cuando uno baja de algo en movimiento, ¿no? Un tren, un colectivo, generalmente es, no podés bajar derechito porque te matás, tenés que bajar hacia adelante. O sea, el objeto iba para adelante, vos tenés que, digamos, bajar poniendo el pie para adelante y poniéndote de frente para adelante para no caerte, ¿sí? Porque uno no es que cae en el lugar, sino que sigue, digamos, con la velocidad del móvil por un tiempito. ¿Se entiende, no? Sí. Si hay alguna duda, hablen ahora o callen para siempre. Vamos entonces a la segunda ley de Newton. Vamos a ver el video. Hola amigos de YouTube,
continuando con las leyes de Newton, esta vez vamos a explicar la segunda ley de Newton o ley del movimiento. Bienvenidos. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración tiene la dirección de la fuerza neta que se aplica. Bueno, entonces para explicar un poco más en detalle. Importante porque acá habla de dos conceptos, dirección, ¿no? Y no habla, pero también habla del sentido, ¿sí? Cuando nosotros vimos la velocidad, vimos que la velocidad se podía manifestar, digamos, con una flecha, porque indica, tiene una dirección y un sentido dentro de esa dirección. O sea que la velocidad no implica solo lo numérico, sino que implica también esa dirección y ese sentido, para dónde va. Una fuerza tiene estas componentes, ¿sí? Como lo decían en el primer video, una fuerza se puede representar con una flecha, donde indica también para dónde va, porque la fuerza no es solo la cantidad de fuerza que hago, sino para dónde está dirigida esa fuerza. Por eso se habla de dirección de la fuerza y sentido, ¿sí? Cuando habla de fuerza neta, habla de esa fuerza que actúa como una única fuerza, cuando en verdad aplico más de una fuerza. Es como si de un cuerpo tiráramos muchas personas, ¿sí? Pero el cuerpo se va a mover, digamos, con el movimiento, digamos, de una sola fuerza que sería la resultante, la neta, ¿sí? Este enunciado que nos da la segunda ley de Newton, entonces acá un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un carrito, sobre este carro vamos a colocar una caja de masa determinada M, la masa ejerce un peso, este peso lo llamamos W, más adelante vamos a explicar pues cómo se calcula este peso, tiene naturalmente una dirección hacia abajo y vamos a empujar este carro, le vamos a dar un empujón con una fuerza determinada F. Un instante después, este mismo carrito va a sufrir una aceleración y esta aceleración, aquí es donde nos dicen, es directamente proporcional a la relación de la fuerza sobre la masa. Ahora, vamos a ver el segundo ejemplo. Este mismo carrito lo empujamos o le damos 2 empujones o lo empujamos con el doble de la fuerza, pues un instante después va a experimentar 2 veces esta misma aceleración. Por eso nos dicen que la fuerza es directamente proporcional, porque a medida que incrementa la fuerza, también incrementa su aceleración, es directamente proporcional. O si disminuye su fuerza, también disminuye la aceleración. Recordemos que aquí la fuerza que experimenta es una fuerza neta, porque digamos durante este sistema pues pueden haber muchas fuerzas. Aquí te puede tener la fuerza de fricción, aquí puede tener la fuerza del peso, pero en total es la fuerza neta. Es decir, recordemos que si el cuerpo está en equilibrio, es decir, está en reposo, hay una fuerza neta igual a 0. En este caso hay una fuerza en desequilibrio y que hace que en este caso nuestro carrito se mueva. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, el tercer ejemplo, y es si a este mismo carro le voy a colocar ahora 2 cajas. Es decir, vamos a tener 2 veces la masa que teníamos inicialmente y le vamos a dar el mismo empujón, le vamos a dar la misma fuerza que en el caso anterior. Entonces acá la aceleración va a ser igual a la mitad. ¿Por qué? Porque voy a tener más masa. Y acá nos dicen que es inversamente proporcional a su masa. Por lo tanto, si le doy la misma fuerza pero me incremento la masa, entonces aquí vamos a ver que es inversamente proporcional. Tiene 2 veces la masa, por lo tanto va a sufrir 2 veces menos la aceleración. Recordemos que la masa está asociada, la masa de un objeto está asociado a su inercia y que la inercia es la tendencia natural de un cuerpo a mantener su estado de reposo. Es como si quisiéramos mover objetos muy pesados, les debemos de hacer mucha fuerza porque debemos de
vencer esa primera inercia. Por último, entonces vamos a suponer que tenemos un objeto, vamos a hacer que tenemos una caja sobre un... Vamos a llegar hasta acá porque con esto nos alcanza, ¿sí? Entonces, bueno, justamente acá tenemos las dos situaciones que se pueden dar, ¿sí? La segunda ley de Newton o ley de masa dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Hay dos conceptos acá que son importantes de tener en cuenta cuando transitamos, digamos, por las materias de física, que es justamente la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. ¿A qué nos referimos con proporcionalidad directa? Cuando una magnitud aumenta de una manera, la otra aumenta de la misma. Por ejemplo, si nos vamos al primer gráfico, que está arriba, si ven tenemos un hombre aplicando una fuerza sobre una caja determinada y obtiene una determinada aceleración. Pero si en vez de aplicarle esa fuerza, le aplica el doble de la fuerza que aplicaba en el principio, va a obtener a la misma caja, ¿no? Va a obtener el doble de aceleración. Y si le aplica 3 veces esa fuerza, le va a obtener el triple de aceleración, ¿sí? Bueno, podría aplicarle también la mitad de la fuerza y va a tener la mitad de la aceleración. Con lo cual, con esto estamos hablando de que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración que adquiere. ¿Estamos de acuerdo? De manera contraria, ¿qué pasa con esa aceleración cuando cambio la masa? Vamos a imaginar, en estas tres situaciones vemos al chico que ejerce la misma fuerza, pero en uno sobre una caja, en el otro sobre 2 cajas y en el otro sobre 3 cajas. Si ejerce sobre una caja va a tener una aceleración A, pero sobre 2 cajas la aceleración va a reducirse a la mitad, porque cuando más empujo, menos, digamos, aceleración hay. Si empujo algo que tiene el triple de la masa, la aceleración va a ser la tercera parte que la primera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en este concepto, buenísimo, se liga con esta fórmula que hay acá, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Lo vamos a estar viendo después, pero las fuerzas dan en una unidad que se llama Newton. La masa se mide en kilogramos y no es lo mismo que el peso, lo vamos a estar viendo igual. Y la aceleración vimos, según lo visto antes, en metros por segundo cuadrado y tiene que ver con el cambio de velocidad. Tienen acá abajo para jugar un poco, acá, se me fue para otro lado, perdón, acá, un simulador. Este simulador permite que juguemos un poco con estas tres magnitudes que se vinculan cuando hay la aplicación de una fuerza. Bueno, este es para ver de la fuerza neta. Por ejemplo, en este carrito aplico una fuerza y este va a ser fuerza pero de más lejos. Y vamos a iniciar. Vamos a ver que como los dos aplican la misma fuerza, no pasa nada. Pero si agrego otra persona acá, ¿no? Vamos a iniciar un movimiento porque la fuerza de la derecha supera la de la izquierda. Vamos a agregar otra acá. ¿Sí? Podemos ver la suma de fuerzas, los valores, la rapidez. Vamos a reiniciar. Vamos a ver acá. Ahí no pasa nada porque las fuerzas son iguales. Vamos a sacar un muñequito de acá. Ahí vamos a ver cómo ganan los del otro lado. Vamos a agregar uno grande acá, a ver qué pasa. Ahí van ganando y van para el otro lado. Eso significa fuerza neta. Acá pueden ver ustedes los sistemas de valores, ¿no? Como las fuerzas que están aplicándose para aquel lado y la rapidez que está acá medida, ¿no? Bien, igualmente a nosotros nos interesa más esta que relaciona lo que son las fuerzas que se miden en Newton aplicadas sobre distintas masas. Vamos a poner que aplico sobre ese carrito, vamos a poner acá para que nos muestre las masas, las rapideces. Ahí tenemos justamente un cuerpo de 50 kilogramos y vamos a aplicar en él 100 newtons de fuerza. Ahí, 108, 140, más o menos. Fíjense cómo... Ahora, fíjense algo, vamos a ver de nuevo. Vamos a reiniciar de nuevo. Primero aplico la fuerza. Mientras aplico la fuerza, perdón, esperen que voy a empezar de nuevo, porque tengo que tildar todo. Ahí está. Mientras aplico la fuerza de 100 newton, van a ver que la rapidez va en aumento, ¿la ven? Dejo de aplicar y ¿qué pasa? La rapidez no cambia. ¿Por qué? Porque justamente eso dice la primera ley de Newton. Mientras está aplicada la fuerza, la rapidez aumenta, pero cuando deja de aplicarse la fuerza,
Si no hay rozamiento, la rapidez se mantiene constante. Es la inercia eso, ¿no? Esa es la inercia. Bien. Sí. ¿Hay alguien más hablando? No sé si es una pregunta o qué. Bueno, voy a terminar con uno, se corta la clase, volvemos en 10 minutos, ¿sí? Vamos a poner una persona más acá arriba, vamos a hacer una fuerza más grande, vamos a hacer una fuerza, igual fuerza, pero para el otro lado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tildar los valores, la masa, la rapidez. Obviamente va a pasar lo mismo, pero para el otro lado, pero mucha menos rapidez. ¿Por qué? Porque la masa es mayor. Es más del doble la masa, ¿no? Entonces la rapidez va en aumento. ¿Qué pasa si dejo de aplicar la fuerza? Vamos a ir a 0 con la fuerza. El carrito sigue con velocidad constante por la ley de inercia. Bueno, ahora se va a cortar la clase. Vamos a hacer una fuerza contraria para frenar el carrito. Vamos a llevarlo a rapidez 0. Ahí está. Y tienen, ahí está, y tienen también el ejercicio para hacerlo con fricción. Pueden ponerle más fricción o menos fricción. Ya se va a acabar la clase, vamos a aplicarle 200, pero ven, ahí la flecha roja representa la fricción que hace el piso, que va en contra de la fuerza aplicada. La fuerza aplicada es de 198, pero hay una fuerza de rozamiento, de fricción de 140 newton, por lo cual lo que actúa, en definitiva, es la fuerza neta, que es de 68 newton. Bueno, dejamos